Y hoy comenzamos la última parte de este camino, la historia de la salvación. ¿Cuál es la intención de esta última fase de este camino? Pues hemos comprendido el origen, cómo Dios creó todo. Hemos comprendido cómo todo se vino al traste por la libertad del hombre. Y hemos visto cómo además este mal se fue expandiendo. Pues mi intención ahora es mostrar qué plan tiene Dios. ¿Qué hizo Dios para intentar arreglar esto? ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué es lo que decimos los cristianos que es la historia de la salvación? Siempre hablamos la historia de salvación, la historia de salvación. Bueno, pues esto es la historia de salvación. La historia de la humanidad, que comenzó fantásticamente, cayó en el abismo y ahora Dios tiene un plan. ¿Qué plan tiene Dios? Bueno, pues lo vamos a tratar de hacer a través de la Sagrada Escritura. Hay una primera etapa, que es la etapa del Antiguo Testamento, y una segunda etapa, que es la del Nuevo Testamento. Una cosa importante, que los cristianos también caemos en un error en esto. La revelación y la Sagrada Escritura no se identifican. La Sagrada Escritura no agota la revelación. La revelación es mucho mayor. Lo que vamos a ver es un recorrido por la Sagrada Escritura, pero la revelación tiene muchas más cosas, es mucho más grande. Por lo tanto, esta primera parte de preparación es el Antiguo Testamento, la primera parte en la que Dios fue preparando al mundo para salvarlo, y la segunda donde Dios realmente lo salva y lleva a plenitud todo este plan. Y esto es testimoniado por escrito en la Sagrada Escritura. Pero siempre hay mucho más. Eso que nunca se nos olvide. Vamos a recordar para no olvidar lo que hemos visto al principio. ¿Cómo fue creado el mundo? Decíamos, bondad ontológica y armónica de toda la creación, al servicio del hombre. Todo creado bueno y todo funcionaba. Relación de comunión entre Dios, el hombre y la naturaleza. Funcionaba porque había una relación entre estos tres pilares. ¿Cuál es el destino final del hombre? La vida eterna junto a Dios. He sido creado por amor y el final de mi vida es vivir eternamente ese amor. La vida en la tierra. El cuerpo del hombre no conocería la corrupción, viviría durante un tiempo en la tierra y después, por la gracia, ese cuerpo sería transformado, esto es lo que hablaremos del cuerpo glorioso, para vivir con la Trinidad por la eternidad. El hombre tenía un equilibrio entre las facultades físicas y espirituales. No nos gritábamos unos a otros, ni nos desesperábamos, ni nos volvíamos locos, ¿no? Teníamos un dominio de nosotros mismos y, por lo tanto, una entrega por completo al otro. Había una armonía entre los seres, ¿no? Todo lo que Dios había creado era muy bueno. Llega la caída, Génesis 3, pecado original. ¿Qué significa pecado original? Lo primero que no podemos olvidar, no es comer de una manzana. El pecado original supone la ruptura con Dios. Cortamos nuestra relación con Dios. Y a partir de cortar esta relación con Dios, las generaciones que vengan posteriormente dudarán, en primer lugar, de la existencia de Dios. En segundo lugar, si creen en Él, desconfiarán de su bondad. La realidad se nos volverá ambigua, confusa, se nos desdibuja la verdad. Ya no sabremos ni contestar a qué es la verdad. Y se rompe la armonía con la creación. Esta creación, al no ser armónica y equilibrada, acontecerán catástrofes, habrá problemas, vendrán enfermedades. La creación no servirá al hombre, no servirá al hombre. Habrá tensiones en las relaciones humanas, de dominio, de posesión, de querer hacerme un nombre, de sobresalir sobre los demás, de pisar a los demás. Mi cuerpo conocerá la corrupción, mi cuerpo enfermará, y no solo enfermará, sino que morirá, quedará sin vida y quedará en este mundo sin vida. Mi cuerpo no estaba creado para eso, sino para ser transformado y llegar al cielo. Y punto muy importante, el acceso a ese cielo, a esa vida eterna, quedará temporalmente cerrado. Luego hemos visto en los demás relatos cómo este mal se extiende,
cómo estas consecuencias que Dios anuncia en el Génesis toman vida, cobran vida y a puntos insospechados. Nada es desconocido para Dios, pero los hombres se matarán entre sí, los hermanos se matarán entre sí. El hombre se desdibujará en sí mismo, no parecerá ni físicamente un hombre, ¿no? Fratricidio, acusaciones, hasta tal punto de que Dios se arrepiente, entre comillas, de haber creado al hombre, ¿no? Y esa creación barrerá de la faz de la tierra al hombre y solo será preservado, gracias a Dios, un hombre justo. Pero el mal volverá. La torre de Babel, los hombres continuarán. Esto es lo que hemos visto en los primeros relatos. Ante esta situación, que como hemos dicho son los 11 primeros capítulos del Génesis, que es historia universal, ¿qué va a hacer Dios? Si le ha dicho a Noé que no se va a volver a arrepentir de haber creado al hombre, y sabemos que la única manera de acabar con el mal es acabar con el hombre, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué plan tiene Dios? Bueno, pues esta es una palabra que me encanta y que la utilizo mucho en las clases y es pedagogía divina. Dios tiene un plan, estar tranquilos, tiene un plan. Pero un plan que pasa por tu libertad y la mía, por lo cual no será tan evidente ni tan fácil, ¿no? Pero se verá en esta historia que hoy vamos a recorrer en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el plan? El plan es muy criticable porque como tenemos pecado original y nos gusta ponernos al nivel de Dios, pues claro, criticaremos el plan. Pero este es el plan y nos guste o no funcionó. Dios va a elegir a uno para salvar a la humanidad. ¿Qué riesgos tiene este plan? Primero, que al que elige se le suba, que esto es muy nuestro, ¿no? Yo he elegido porque, claro, voy a salvar a la humanidad. Dios me ha elegido y es que debo ser Sandokan. Bueno, pues primer principio que no se nos puede olvidar. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Normalmente elige los que menor currículum tienen, ya lo veremos. Y a esos los capacita. Pero bueno, hay este riesgo de que el elegido crea que es por sus propios méritos y entonces este plan fracase, lo veremos. Hay personajes así en la Escritura. Y un segundo riesgo, que este es el que más va a aparecer, que los de alrededor sientan envidia del elegido y le hagan la vida imposible, y lo veremos. Entonces, en este gráfico vemos con mucha claridad, os lo pongo como muy simple para que se vea, ¿no? Dios de uno va a salvar a la humanidad. En un mundo gris, toda esta pelota gris, todo este mundo gris, donde todo es oscuro, donde toda la vanidad, el orgullo, la soberbia están mezclados, Dios va a elegir a uno, solo ha encontrado a uno que le escuche. No sé cuántos años llevaría Dios hablando a los hombres, pero encontró a uno que les escuche. Y entonces se convierte en este puntito amarillo en medio de esta bola gris. De ese uno hará una familia, donde se preservará esa bondad. Después un clan, después una tribu, después una nación. Y entonces ese puntito amarillo irá creciendo de tal manera que será un lugar donde habite el bien y tenga que ser preservado del mal. La tentación constante será que el mal aceche y rompa este punto amarillo, de tal manera que se vuelva a dispersar y el mal lo invada todo. Dios cuidará de esta familia, de este clan, de este pueblo, de esta nación, de tal manera que en un momento determinado de la historia, que lo veremos con mucha claridad, se convertirá en un gran punto naranja que estará capacitado para albergar al verdadero Salvador, a Cristo. Si Cristo se hubiera encarnado en el momento del punto amarillo, se acabó la salvación. No solo uno tiene que escuchar a Dios, sino muchos, porque si no la salvación no podía haber sido acogida. Los hombres escuchamos de todo menos a Dios. Entonces Dios tiene que hacerle una casa a la salvación, tiene que volver el corazón de varios hombres para que puedan acoger al Salvador. Este es el plan y esto es lo que va a mostrar el Antiguo Testamento. Esta es la maravilla de la Escritura. La Escritura está guiada por el Espíritu Santo desde principio a fin.
La historia de la humanidad está guiada por el Espíritu Santo desde principio a fin, y los textos bíblicos vemos como una línea que va uniendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un camino impresionante. Pero ¿cuál es el problema? Que desconocemos la historia. Desconocemos nuestra historia de la salvación. No sabemos cuál es nuestra historia de salvación y somos cristianos. Y si nos preguntan por la historia de salvación, pues hombre, Abraham, Moisés, luego sí, me suena algún rey, no los ubico muy bien en el tiempo y bueno, sí, Jesucristo, claro, los evangelios me lo sé. No tengo ni idea de la historia de la salvación. Bueno, pues este cuadro nos ayudará. Es un cuadro además porque me parece muy importante que comprendamos que la historia de salvación no es algo etéreo que está volando por el cielo, sino que está en este mundo. Es la historia de la humanidad. Entonces en este bibliograma, que así se llama, os pongo en las líneas de colores la historia de la salvación, la línea blanca, los libros bíblicos narrativos. En la Biblia tenemos muchos libros, pero solo unos cuantos son narrativos. Los libros narrativos que nos narran esta historia. Y en la parte de abajo os pongo los acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad en ese tiempo, para que veáis que el rey David vivió en un momento de la historia concreto, donde pasaban otras cosas en el mundo. Y que durante el imperio persa, con la vuelta del exilio de los judíos, pues nació Platón y Aristóteles, y todo esto converge, todo esto tiene un sentido. No estamos creyendo algo que no toca este mundo, es así. Y bueno, pues así como muy sencillo, ¿qué historia? ¿Cómo es la historia? Pues para no tenernos que leer la Biblia entera, os la voy a contar en 3 minutos, la historia de la salvación. Ya conocemos los relatos del principio. Y ahora, Dios elige a uno, pedagogía divina. ¿Quién es? Abraham. De él va a hacer esta familia, este clan, este pueblo. Y va a ser Abraham, Isaac, Jacob, José, época de los patriarcas, Génesis. Todos estos habitan en la tierra prometida, se van asentando poquito a poco. ¿Y dónde acaban? ¿Dónde sabemos que acaba José? José y su túnica de colores acaba vendido por sus hermanos y acaba siendo virrey de Egipto. De tal manera que cuando viene el hambre, todos los judíos acaban viviendo en Egipto con José en una época de esplendor y donde todo es maravilloso. 1650, época del Bronce Nuevo. Nos acordamos también, porque esto hay que situarlo, paleolítico, mesolítico, estamos en la edad de los metales. Esta es la edad de los metales, 2000 años antes de Cristo, es la época de los patriarcas. Los judíos están en Egipto 400 años, donde cambian de faraón y ya no se acuerdan ni de quién era José. Les empiezan a oprimir, empiezan a construir ciudades y para protegerse de otras invasiones extranjeras, y Dios le dice a Moisés: saca al pueblo de aquí, saca, ¿no? Es la época del Éxodo, sabemos que el pueblo está 40 años caminando por el desierto y así acaban los 5 primeros libros del Pentateuco. Moisés no entra en la tierra prometida, sino que entrará su sucesor, que será Josué. Y aquí lo veis, en verde. Josué entra en la tierra prometida, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple, y las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, se empiezan a asentar en la tierra prometida, lo que hoy conocemos como Canaán, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur. Josué, después de Josué, pide ayuda para que le ayuden a gobernar, el pueblo empieza a crecer, empieza a sentarse en distintos sitios y le ayudan. ¿Quiénes les ayudan? Los jueces. Pero el pueblo, que empieza a tener contacto con otros pueblos y con otras religiones, quiere ser como los demás, ¿no? Ya sabemos bien este pecado original, ¿no? Quiero lo de los otros. Quiere ser como los demás, entonces quieren un rey, piden un rey, piden un rey. Y Dios les concede un rey. El primer rey será Saúl, un rey que veremos que no será muy fiel a Dios. Luego será el rey David y luego el rey Salomón. Salomón la acabará liando y esta tierra prometida unificada bajo una misma monarquía se dividirá en 2, reino del norte y el reino del sur. Y cuando comienza la división, comienza la debilidad. El mal ya ha entrado
en ese circulito que Dios está intentando preservar, ¿no? Reino del norte, reino del sur. Y a partir de que la tierra prometida está dividida en dos, vendrán 5 grandes imperios. El imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Cada uno de estos, el asirio primero, acabará con el reino del norte. 722, caída de Samaria, destruirá por completo las 10 tribus de Israel y las mezclará con 5 naciones vecinas. Después el imperio babilonio acabará con el reino de Sur y no solo acabará con él, sino que destruirá el templo de Salomón, destruirá la identidad judía por completo y son llevados al exilio y mezclados con todos los demás. Época de gran dolor para Israel, ¿no? Vendrá un tercer imperio, el imperio persa, y vendrá un rey, a los que los judíos llaman el Ciro el ungido. Este rey toma posesión de todo el imperio babilónico en la Tierra Santa, pero permite a los judíos volver a su tierra, restaurar el templo y volver a instalar sus leyes, ¿no? Este es el siglo V, que decimos que es un siglo de una luz especial en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el nacimiento, es cuando escriben Platón, Sócrates, Aristóteles, y cuando, ya lo sabemos también, que lo hemos aprendido, se pone por escrito toda la Sagrada Escritura. Empiezan a tomar esta conciencia, ¿no? Y se edita y se pone por escrito la Escritura, ¿no? Y vendrá nuestro gran Alejandro Magno, ¿no? Que tendrá un imperio enorme, ¿no? En esta época. Y también la Tierra Prometida formará parte de su imperio. Aquí los judíos vuelven a tener muchas luchas porque la helenización es muy fuerte. La cultura griega intenta imponer su lengua, su religión, sus dioses, absolutamente todo. Y será una época de una gran lucha que acabará con la revuelta macabea. Habrá unos judíos fieles que sean capaces de morir mártires por Dios. Eureka. El mundo está preparado para recibir al Mesías. Cuando los hombres son capaces de morir mártires por Dios, el mundo está capacitado para recibir al Mesías. Y que viene 63 a.C., el emperador Pompeyo, el general Pompeyo, toma Jerusalén, conquista todo Jerusalén, comienza el imperio romano en toda la Tierra Santa y nace Jesucristo. Esta es la historia de nuestra salvación. 3 minutos. Bueno, nuestros queridos patriarcas, ¿quiénes eran? Pues eran hombres sencillos, hombres de nómadas, seminómadas, con una vida muy sencilla, pero con una capacidad de escucha. Abraham vivía en un mundo totalmente politeísta y es capaz de escuchar: sal de tu tierra. ¿Y por qué no? Diría, ¿y por qué no? Se le prometen cosas que al principio tardan en cumplirse y él, bueno, pues tiene sus dudas, claro que sí, como todos, pero al final se le cumple. Dios hace una alianza, una segunda alianza, es la alianza de la circuncisión. Esta vez la alianza quedará sellada en la carne. ¿Por qué? Porque el hombre ha olvidado que está creado a imagen y semejanza de Dios. Y la alianza en la carne le va a hacer recordar esto, ¿no? Que realmente tiene una relación con Dios, ¿no? Y es esta alianza en la que Dios cambiará el nombre de Abraham por Abraham. Capítulo cumbre, Génesis 22, la fe de Abraham, ¿no? Después de aquí, todos sus hijos, Isaac, Jacob, hasta José, creerán en las promesas que Dios hizo a Abraham y continuarán creciendo esta pelotita que acogerá algún día la salvación del Señor. Éxodo tiene tanta importancia, ¿no? Es el momento en el que Israel toma una conciencia como pueblo, toma conciencia de que han sido elegidos para algo muy importante y que son una nación única, destinada para la salvación. Dios hará grandes portentos físicos, ¿no? Moverá las aguas, vendrán plagas, hará absolutamente todo, ¿no? Decíamos, ese Dios que puede mover los elementos cósmicos no puede mover el corazón del hombre, la libertad, ¿no? Pero Dios hará todo esto con ellos y después los llevará al desierto, ¿no? Para conquistar su corazón, para convertir su corazón. Pero aquí veremos con mucha claridad cómo el hombre
cae una y otra vez. Y aunque Dios le haya liberado, y aunque Dios le haya salvado, y aunque haya visto los portentos de Dios, el hombre no es capaz. Pero en este momento hay grandes prefiguraciones que también las hemos visto, ¿no? La sangre del cordero es la que los salvará. Ellos tienen un cordero que una vez al año le ponen las manos sobre él el día del Yom Kippur y lo expulsan del campamento. Ese cordero se llevará los pecados del campamento fuera, ¿no? Fijaros estos elementos que empiezan a aparecer y que llegarán a plenitud con Cristo, ¿no? Esta tierra prometida donde ya llegan, que decíamos entra Josué, después los jueces, en esta tierra prometida acontece el cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho a Abraham. Tierra y descendencia, que fijaros si somos tontos los hombres, ¿no? Antes de entrar en la tierra prometida, sabemos que en Cades Barnea, una expedición de estos hombres, vio la tierra que Dios les había regalado y ¿qué dijeron? Madre mía, no, esto es más difícil de lo que nosotros creíamos que Dios nos iba a dar una tierra, el piso puesto, con todo hecho. Nosotros es que hay otros pueblos, no queremos combatir, no queremos entrar en esa tierra. Como nosotros nos hacemos a la idea, ¿no?, de lo que queremos y le pedimos a Dios, ¿no? Y aquí comenzará la elección, ¿no? Dios elige a Josué, elige a los jueces y elige a los reyes. Elige a Saúl, elige a David y al rey Salomón. Decíamos que Saúl realmente será un rey que a los 2 años Dios tendrá que cambiar por David, porque se apartará completamente de la misión que Dios le ha encomendado. David será un rey según el corazón de Dios y Salomón será un rey según el corazón de Dios hasta que decida dejar de serlo. El reino se divide en 2. ¿Por qué? Porque los hijos de Salomón, el hijo de Salomón, va por una parte y su gobernador va por otra. A la muerte de Salomón, Salomón va a tener 700 concubinas, relaciones con todos los países de fuera, y aunque ha sido el rey sabio por excelencia, la idolatría entrará dentro del reinado, se debilitará tremendamente. El esplendor de oro de Israel acontecerá aquí, pero será debilitado rápidamente y el reino se divide. Reino de Israel, reino de Judá. Atención con los nombres, muchas veces nos confundimos, ¿no? El reino de Israel es el reino del norte, las 10 tribus. Y parece que el mal ha vuelto a ganar la baza. La división ha vuelto a entrar y comienza el dominio de estos grandes imperios que hemos visto anteriormente y que someterán la tierra prometida hasta el día de hoy. Imperio asirio, reino del norte. Es la época de Amós y Oseas. Son los profetas que empiezan a decirles: estáis siendo infieles y la infidelidad os traerá la destrucción. ¿Por qué? Intentamos bien las cosas. Dios no castiga a los hombres. Dios no quiere castigar a los hombres. Pero cuando los hombres se apartan de Dios, el mal entra por la puerta principal. Y esa protección, cuando nosotros rechazamos la protección de Dios, el mal entra hasta el fondo de nuestra casa y se sienta en el sofá y se ha acabado la historia. Y esto es lo que ocurre con todos estos imperios. El pueblo, a ser infiel a Dios, pierde esta protección de Dios. Dios no puede protegernos si nosotros no queremos, ¿no? Y esto es lo que ocurre. El reino del sur le ocurre igual, un asedio en Jerusalén, 701, y los profetas empiezan a profetizar. Y profecías muy extrañas, que no se entienden, que el pueblo no entendería nada. Dice Isaías: el Señor os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y los judíos en ese momento dirían: ¿pero qué está diciendo este hombre? Esto solo se entenderá después, ¿no? Y el profeta Miqueas dirá: y tú, Belén de Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Dirían: Belén, pero si Belén está en Judá, pero ¿cómo va a gobernar Israel? ¿Qué dirían estos profetas? Fijaros la dificultad de ser profeta en este tiempo, ¿no? Y cómo Dios va pronunciando su palabra sobre todo este desastre, ¿no? Imperio babilónico. Otros, Nahum, Sofonías, Habacuc. Habacuc empezará a decir: aunque la higuera no echa yemas, yo exultaré con el Señor. Va a haber un resto de Israel que, aunque vean todos estos desastres, permanecerán fieles a Dios. Alabarán a Dios en medio del desastre. Comienzan las deportaciones en Babilonia y hay un cambio. Jeremías empezará a hablar de una nueva alianza. Dirá: pondré mi ley en su corazón. Ezequiel dirá: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará y os daré un corazón nuevo. E Isaías igual. Y hay un cambio. Este es el cambio fundamental que se da en el Antiguo Testamento. Al principio era:
el pueblo pecaba, los profetas le decían: esto estás haciendo mal, esto estás haciendo más y Dios te va a castigar y lo vas a ver. Venía el castigo, de repente eran asediados, perdían las batallas, tal, y entonces se convertían y volvían a Dios. Y hasta el minuto 5 que volvían a hacer exactamente lo mismo. Y ahora estos profetas en el destierro de repente empiezan a contar otra historia. Cuentan que en medio del pecado que están viviendo y en medio de la infidelidad vendrá la salvación. Dios les va a cambiar el corazón. Y eso es lo que les llevará a la conversión. ¿Qué querrían decir? ¿Qué quieren decir estos profetas? ¿Por qué hay este cambio? Imperio persa, vuelven del exilio y vienen profecías muy concretas ya, muy concretas. Zacarías dirá: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración. Volverán los ojos hacia mí, al que traspasaron. ¿A quién han traspasado? Brotarán aguas vivas de Jerusalén, el Señor será el Rey del mundo. Y otras muy concretas. Zacarías hablará de la expulsión del templo. Zacarías dirá: aquel día no quedará ni un comerciante en el templo del Señor del universo, ¿no? Y al final, el último profeta, que es el profeta Malaquías, dirá: mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Quién es el profeta Elías? Pues es San Juan Bautista, y así comenzará la plenitud de los tiempos.